Buenos días, mi nombre es Osvaldo Hernández, estudiante de Ingeniería Informática y hoy les vengo a hablar sobre la modelación del procesamiento de señales utilizando funciones de varias variables. El objeto de estudio de esta exposición va a ser ejemplificar algunas funciones de varias variables con el fin de modelar procesamiento de señales. Es decir, va a ser una exposición que les hable un poco de lo que es la modelación marginado en lo que es el procesamiento de señales en el ámbito de la ingeniería. Muy bien. Sabemos lo que es una función. En un principio nos dicen que es una máquina que entra valor X, sale valor de Y. Pero más técnicamente hablando, aunando más en la materia, es una relación entre variables dependientes y variables independientes. Tenemos las funciones univariables, que son las más básicas, las que por lo general vemos en lo más básico de cálculo. Pero vamos a hablar de lo que son las funciones de varias variables, que en ingeniería son utilizadas para modelar problemas o situaciones o tareas o lo que requiera del mundo real, siendo que en el mismo los problemas o situaciones que queremos modelar, los eventos, los fenómenos, no dependen siempre de una sola variable. Pueden depender tanto del espacio como del tiempo, o de una frecuencia, o de una posición. Y todo esto nos arroja un solo valor dependiente, el cual va a formar parte de esta serie de valores que nos arroja y crean un modelo, el cual va a ser el objeto de estudio de la, la rama de la ingeniería apropiada. Ahora, citando a Álvarez de Sayas, el modelo es la representación de un objeto real que en el plano abstracto el hombre concibe para caracterizarlo y poder, sobre esa base, darle solución a un problema planteado, es decir, satisfacer una necesidad. Esto lo dijo en 1996. Bien, dicho eso, ya sabemos que la modelación es esta situación abstracta que nosotros queremos visualizar de algún modo. Hoy en día hay muchas aplicaciones para eso. Por lo general son figuras en 3D que podemos analizar como ingenieros y ver su comportamiento detalladamente, y bien, eso deriva en que nosotros vamos a actuar en consecuencia. ¿Ok? Ahora, las funciones de varias variables, bueno, es tan sencillo como eso. Entran varias variables y nos retornan una variable dependiente. ¿Qué es el procesamiento de señales? El procesamiento de señales se encarga del análisis, la síntesis y la modificación de señales para obtener información. Hoy en día hay muchos tipos de señales, hay muchas formas de transmitir una señal, de establecer una comunicación. Antaño solo existían lo que son las llamadas señales analógicas. Hoy en día tenemos tanto las señales discretas como las señales digitales. Muy bien. Ahora, ¿cómo se modelan los procesamientos de señales? Primeramente, por ejemplo, tenemos la comunicación inalámbrica. Esta es una situación de la que dependen varias variables. Pueden ser la frecuencia de operación, las interferencias, la atenuación. Solo puedo mencionar algunos. Todo esto nos arroja, o sea, nos da a trabajar variables independientes, las cuales van a generar en consecuencia una variable dependiente que sería la comunicación óptima en el mejor de los casos. Ahora bien, también utilizamos una serie de dispositivos típicos para utilizar esto, como pueden ser los filtros analógicos o digitales, pueden ser los compresores de señales, procesadores de señales digitales, entre otros, solo para nombrar algunos. Como estudiante de ingeniería también es bueno detallar que a través de todo esto se utilizan herramientas matemáticas bastante poderosas, como pueden ser las ecuaciones diferenciales, las relaciones de repetición, la teoría de transformación, la optimización, que de hecho es un tema de la aplicación de la derivada, métodos numéricos, minería de datos, entre otros. Son muchísimos los que se pueden utilizar. Ahora bien, en retrospectiva, ¿qué podemos afirmar con esto? Podemos afirmar que para modelar cualquier situación, pero estamos hablando de procesamiento de señales, para modelar un procesamiento de señales, primero van a ser tratadas como funciones matemáticas. Se establece una relación entre las variables y nos termina arrojando un valor dependiente que es el que va a ser el objeto de estudio.
Ahora bien, este tema es bastante amplio. Entonces yo les quiero hablar de 5 ejemplos de funciones de varias variables en el procesamiento de señales para un modelado, evidentemente. Primero tenemos el procesamiento de imágenes. Supongamos dos variables, una función que está trabajando con la variable x y la variable y. ¿Qué significa? Evidentemente le vamos a tener que dar una pareja ordenada de valores y nos va a arrojar un valor dependiente. Pero en este contexto, ¿qué nos devuelve exactamente? En el procesamiento de imágenes, esta pareja ordenada nos va a retornar la intensidad de un píxel. Le vamos a dar dos valores y a cambio nos arroja la intensidad de un píxel. Evidentemente el conjunto de la imagen va a retornar con muchos puntos, mucha intensidad de píxel que van a ir formando toda la imagen. Esto tiene una infinidad de aplicaciones. Pueden ser, por ejemplo, en tareas como filtrado o detección de bordes. En ingeniería, muchísimas aplicaciones. También tenemos la transformada de Fourier 2D. Hablando técnicamente, es un método de adecuación analítica que redefine funciones en términos de seno y coseno, orientado a funciones integrales que pertenece a la familia de las transformadas integrales, en español. Tiene como propósito detectar frecuencias espaciales en imágenes. Permite identificar patrones repetitivos y realizar el análisis en el dominio de frecuencia, como la eliminación de ruido o la mejora de detalles específicos. ¿Cuántas veces no hemos utilizado aplicaciones que nos permiten ingresar una imagen y a lo mejor ponerla más nítida, como ya dije, reducir el ruido, amplificar la calidad, etc.? Una función que me llamó bastante la atención cuando la investigué fue el espectrograma. El espectrograma o el sonograma es el resultado de calcular el espectro de frecuencias de una señal analógica por ventanas de tiempo de la misma. Una gráfica tridimensional que representa la energía del contenido frecuencial de la señal según va variando esta a lo largo del tiempo. ¿Cómo podemos imaginar esto como una función de varias variables? Muy bien. Ya hemos dicho que trabaja con frecuencia y trabaja con tiempo. Ya con eso tenemos que es una función de varias variables, dos variables. Trabaja con pares ordenados y nos arroja esta gráfica que ya describí. Permite visualizar cómo la energía de una señal varía en el tiempo y en el dominio de la frecuencia. Es bastante útil en aplicaciones como reconocimiento de voz y análisis musical. Esta imagen de ondas que nosotros siempre vemos cuando, por ejemplo, queremos grabar un audio, que se nota como la intensidad va variando dependiendo del tono de voz que estemos utilizando, cuando hay silencio que está solo la línea trazada. Muy bien. Tenemos el filtrado gaussiano. Esta es una función un poco más explícita, la tienen en pantalla. Y esta función aplica un suavizado de desenfoque en una imagen basado en la distancia desde el centro del filtro, es decir, ayuda a eliminar el ruido mientras preserva los bordes importantes en la imagen. Es algo parecido a lo que hablé al principio. Ahora, por último, tenemos el modelado de la presión sonora en un sistema físico tridimensional. Esta trabaja con 4 variables. Trabaja con X, Y y Z, que representan las coordenadas espaciales, pero además tiene la variable T, que representa tiempo. Naturalmente, permite estudiar y analizar cómo la presión varía en el espacio y el tiempo. Es bastante útil en simulaciones acústicas, por ejemplo. En conclusión, hemos podido ver, espero, detallar, cómo las funciones de varias variables no son simplemente otro tema más de cálculo, sino que es una poderosísima herramienta con una infinidad de aplicaciones. Yo solo marginando con un solo tema ya pude extraer muchísimos ejemplos de cómo esta función puede ser útil a la hora de trabajar dentro del campo de la ingeniería. Bien, eso sería todo por mi presentación. Muchas gracias por ver.